Era el día 28 de junio del año 1919. 28 de junio de 1919, en las afueras de París, los máximos mandatarios, máximos dirigentes, gobernantes de toda Europa se habían reunido. ¿Dónde se habían reunido? En el famoso Palacio de Versalles. ¿Y para qué? Para firmar un tratado de paz que había sido tan esperado, después de 5 años o más de 5 años de una cruel Primera Guerra Mundial, firmaron estos hombres lo que se llama el Tratado de Versalles, un tratado de paz que había sido muy esperado, que prometía paz, pero que no trajo paz. Este mismo documento que puso fin a la Primera Guerra Mundial fue lo que sentó las bases de la Segunda Guerra Mundial. Solo 20 años más tarde del 1919, solo 20 años más tarde ya el mundo se veía envuelto otra vez en otra guerra mundial. Aunque existía un gran deseo por paz, por tener paz, este tratado no logró los efectos esperados, sino más bien lo contrario. Y es que así es la paz que ofrece el mundo, que ofrecen los gobiernos, que ofrece este mundo. Es una paz temporal, una paz efímera que se va, una paz falsa. Se promete paz, pero al final todo sigue igual. Europa esperaba paz, el mundo esperaba paz, pero ocurrió, como dice el profeta Jeremías, esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y he aquí turbación. Y quizá preguntas, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto tantas veces? Porque como ha leído el pastor Lyle justo antes del culto, Isaías nos dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57, 21. Da igual que los gobiernos o incluso algunos líderes religiosos prometan paz, paz mundial. La paz de este mundo es una falsificación. Como en tiempos de Jeremías, intentan curar la herida profunda que tiene este mundo con aire, con sonrisas, con buenas intenciones, con nada. Nada de esto curará. Dicen, habrá paz. Hablan del premio de la paz, el Nobel de la paz, el Día de la Paz, la Organización de la Paz. Hablan paz, 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 y no hay paz. Porque no hay paz para los impíos. Es en Cristo. Es en Cristo que encontraremos la paz, y esa paz sí que lo cambia todo. Todo. En este pasaje que hemos leído, de los versículos 11 al 18, encontramos 3 veces la palabra paz. Y es que en este pasaje leemos de esa paz que lo cambia todo. Esa paz que lo cambia todo. Eso es lo que queremos ver en el día de hoy. La paz que lo cambia todo. Lo cambia de una manera drástica. Es la paz de cada uno de aquellos que han experimentado la salvación de Cristo. Esa paz han experimentado ellos, una paz que cambia por completo sus vidas, una paz que nos lleva de la miseria a la gloria, de la condenación a la salvación, de la muerte a la vida, de la desesperación a la satisfacción. Y los efesios necesitaban recordarse a sí mismos este gran cambio. Por eso Pablo, en el versículo 11, comienza diciendo, por tanto, acordaos. Y es curioso, en todos estos primeros 3 capítulos que estamos viendo del libro de Efesios, son 3 capítulos en los que se da información, en los que se explica, en los que se instruye en estas cosas que Dios ha hecho por nosotros. No vemos mandatos, no vemos un imperativo, mandatos del apóstol Pablo, sino que hay explicación y hay información sobre lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Pero aquí encontramos el único imperativo, este verbo en modo imperativo, es decir, que está mandando algo. La única instrucción que se da es aquí. En el capítulo 2, versículo 11, Pablo dice, por tanto, acordaos. Es decir, está diciendo, por tanto, y ese por tanto nos lleva a lo que hemos visto en las semanas pasadas. Por tanto, teniendo en cuenta lo que hemos visto, esta gran salvación que Dios ha obrado por nosotros, que estábamos muertos y ahora estamos vivos en Cristo y espiritualmente, por tanto debemos de acordarnos. ¿Y por qué es que Pablo les dice acordaos de estas cosas? Porque somos muy dados al orgullo, somos muy dados a enorgullecernos, a excusar y a incluso olvidar que antes fuimos rebeldes, que estábamos muertos y quizá a pensar que siempre hemos estado en comunión con Dios. Pero Dios quiere que recordemos, ahora que somos salvos, Dios quiere que recordemos esa miseria de la cual Él nos sacó
y que la comparemos con lo que tenemos hoy en Cristo. Él quiere que recordamos ese gran cambio que la paz de Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en el versículo 12 vemos estas cosas. El versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Habla 5 cosas aquí que vamos a ver en el día de hoy, 5 cosas que describen la miseria en la que estábamos antes. Y en los versículos sucesivos habla de cómo estas 5 cosas han cambiado completamente. La primera cosa que queremos ver, el primer cambio que hace esta paz en nuestra vida, es que vamos de estar sin Cristo a estar con Cristo. De estar sin Cristo, separados de Él, a estar con Cristo. Lo vemos en el versículo 12, que es lo que dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, separados de Él. Pero ve al versículo 13 y dice: pero ahora en Cristo Jesús. Ahora estáis en Cristo. Antes estabais en otro tiempo, en el pasado estabais sin Cristo. Ahora, en el presente, por este cambio que ha ocurrido, estáis en Cristo. Y por supuesto tenemos otra vez esa palabra pero en el versículo 13, que nos recuerda a lo que teníamos en el versículo 4 del capítulo 2, que decía: pero Dios, que es rico en misericordia. Es Dios el que pone ese pero en nuestra vida de miseria, el que cambia toda nuestra vida miserable que teníamos antes sin Cristo. Y es que este cambio de estar sin Cristo a estar en Cristo es el más grande cambio que hay en la vida de cualquier hombre, y es el cambio que provoca los otros 4 cambios que vamos a ver. El mundo dice que lo que necesitas es dinero, o lo que necesitas es amor, lo que necesitas es fama, lo que necesitas es poder. Hay otros que dicen lo que necesitas es religión, pero lo que nos dice la palabra, que lo que necesitamos realmente es a Cristo, no religión, sino una relación personal con Él. Y si estás en Cristo, la Biblia dice que todo cambia completamente. Y quizá nos preguntamos: ¿cómo es que Cristo cambia toda nuestra vida? Porque Él trae la paz a nuestra vida. Antes vivíamos en guerra, en turbación, en problemas, y ahora en estos problemas podemos tener paz verdadera. Él trae paz a nuestra vida, que podemos tener paz en la mitad de la guerra, podemos tener calma en la mitad, en medio de la tormenta. Podemos tener todo esto en Cristo. ¿Por qué? Porque en el versículo 14 vemos que Él es nuestra paz. Dice ahí, el versículo 14, porque Él es nuestra paz, Cristo es nuestra paz. Y aquí estamos viendo quién es la persona de Cristo. Él es en el que en Isaías 9:6, ese versículo que habla sobre Cristo, se le llama a Cristo el príncipe de paz. Y como sabemos que Él es Dios, a Dios se le llama muchas veces el Dios de paz. Cristo es nuestra paz. Él es el que dijo, cuando estuvo Cristo en este mundo, le dijo a sus discípulos: la paz os dejo. Y para que no pensaran sus discípulos que esta paz era una paz que Cristo había tomado de algún sitio y se las dejaba, después Cristo dijo: mi paz os doy. No es lo mismo que alguien coja un regalo que le han regalado y nos lo deje, a que alguien coja algo que ha hecho ellos mismos, que es suyo, y nos lo dé. Y eso es lo que hace Cristo. Dice: la paz os dejo, y por si alguien se quedaba en duda, mi paz os doy. ¿Por qué? Porque Él es la paz. Y por eso puede decir aquí el apóstol Pablo: Él es nuestra paz. Esa paz que Él nos da, ahora podemos llamarla nuestra. Él nos la da para que podamos tener esa calma, esa paz, esa satisfacción que en el mundo no la encontramos. Dice ahí: Cristo es la paz. Eso habla de su persona. Pero en el versículo 15, la última frase del versículo 15, la última frase dice que Cristo estaba haciendo la paz. Y luego versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios. Leemos ahí que Cristo hizo la paz y por la cruz nos reconcilió con Dios. No solamente su persona es una persona de paz, sino que su obra, aquí nos habla de lo que hizo. Su obra fue una obra de paz. Cristo murió en la cruz para que nosotros pecadores pudiéramos tener relación y paz con Dios. Y así describe el apóstol Pablo lo que vino Cristo a hacer en el mundo, lo que hizo Dios cuando Cristo se humanó. Dice 2 Corintios 5, que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo. Allí en la cruz, Cristo pagó la deuda que nosotros debíamos. Cuando tú arreglas una deuda, se puede decir que estás en paz. Estamos en paz ya. Le he pagado lo que le debo, así que estamos en paz. Y eso es lo que vino Cristo a hacer, a que pudiéramos estar en paz con Dios. Él pagó la deuda de nuestro pecado en la cruz para que nosotros ya podamos estar en paz con Dios. Y Cristo promete que si dejas tu pecado y crees en Cristo, entonces serás reconciliado con Dios, tendrás paz, harás las paces con Dios. Pero por supuesto esta paz viene por la fe. Y en lo que nos dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo es la paz, Cristo hizo la paz, pero en el versículo 17 tenemos la tercera vez que se menciona la palabra paz. Y dice ahí que Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. Hemos visto su persona de paz, su obra de paz, y aquí vemos su evangelio de paz. Cuando nosotros oímos por primera vez, aquella vez que oímos el evangelio de Cristo y nuestro corazón fue abierto, sea quien fuere que nos habló el evangelio de Cristo, quizá nuestros padres, quizá un pastor, quizás un misionero, quizás un evangelista, quizás un familiar, sea quien fuere la persona que Dios utilizó, al fin y al cabo era Cristo anunciándonos el evangelio de paz a nosotros. Cada vez que alguien comparte este evangelio de la paz de Dios, Cristo va con ellos. Y eso es una confianza tremenda para nosotros, porque sabemos que si vamos a hablarle a otros de Cristo, no vamos solos, no vamos nosotros solos a ver lo que va a pasar, va Cristo con nosotros por su Espíritu. Así que podemos y debemos calzarnos nuestros pies con las sandalias o el apresto del Evangelio de la paz, que habla ahí en Efesios 6:15, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, para ir a hablar a otros. Hay mucha gente, no sé lo que pensarás tú, pero hay mucha gente que no le gustan sus propios pies. Y no le gustan sus pies y dice, ¿qué pies más feos tengo? Y hay gente, a lo mejor a la esposa no le gustan los pies del esposo. Y dice, ¿qué pies más feos? Pero ¿sabes qué? Los pies de aquellos que hablan las buenas nuevas, los pies de aquellos que testifican por Cristo, Dios mismo dice, son preciosos. En Romanos 10, versículo 15 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Si tú vas a hablar a otros, si tú vas a testificar a otro del Evangelio, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, Dios dice, esos pies que van a hablar el Evangelio, esos pies son preciosos para Dios, porque hacen la voluntad de Dios. La primera cosa, hemos visto, de estar sin Cristo a estar en Cristo, el primer gran cambio y el principal cambio de todos. Pero el segundo cambio que queremos ver es de estar lejos a estar cerca, de estar lejos a estar cerca. Leamos ahí otra vez en el versículo 12. Versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, y dice luego, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero mira lo que dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, cercanos por la sangre de Cristo. Qué bello es el Evangelio, qué bello es este cambio que hace la paz de Dios en nosotros, que estábamos lejos y ahora estamos cerca. Y esta lejanía, esta distancia, esto de estar lejos que estábamos lejos en dos dimensiones. Y diréis, ¿a qué te refieres? Estábamos lejos verticalmente, lejos de Dios, pero también lejos horizontalmente, lejos del pueblo de Dios. Y así estaban también los efesios. Estaban literalmente alejados por su ciudadanía. No eran gente de Israel, no eran gente de Jerusalén, vivían en Éfeso, allí en Asia, muy lejos. Y Pablo les está hablando a los efesios, quienes, aunque eran ciudadanos romanos, no eran judíos, no tenían ciudadanía israelita. Los judíos, por nacimiento, tenían muchísimos privilegios de estar físicamente cerca de la presencia de Dios. Ellos fueron la nación escogida, que Dios escogió como su pueblo. Y aunque no todo israelita era parte del pueblo de Dios, sino que aquellos que ponían su confianza en el Mesías, esos eran el verdadero pueblo de Dios,
Sí que es verdad que todo el pueblo de Israel tenía muchos privilegios. Estaban cerca de Dios, incluso en sus mismos cuerpos tenían la circuncisión, esa señal del pacto que Dios les había dado. Tenían el tabernáculo allí con ellos, tenían el templo, tenían el arca cerca, tenían la ley, tenían los sacerdotes cerca, los levitas cerca, el templo, los profetas cerca, la palabra de Dios cerca. Estaban cerca de todo esto. Pero los gentiles, los efesios, habían nacido alejados, excluidos, se podría decir, de este pueblo de Israel. Pero también no solamente estaban alejados horizontalmente, literalmente alejados por su ciudadanía, pero también estaban verticalmente, espiritualmente alejados de Dios por su pecado. Y esto es lo más importante, esta es la más importante de los problemas que tenían. Lo que les alejaba de los efesios de Dios era su propio pecado. El pecado es desobedecer a la ley de Dios. Y esto nos separa de Dios. El pecado crea un abismo infinito entre Dios y nosotros. Lejos de Dios estábamos en nuestro pecado, a una distancia insalvable, alejados de Dios. Y muchos judíos, aunque estaban cerca de Dios físicamente, aunque estaban circuncidados en la carne, como habla el versículo 11, esa circuncisión hecha con mano en la carne, no estaban circuncidados de corazón, es decir, estaban espiritualmente lejos de Dios. Pero dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y este es el gran cambio, de estar lejos a estar cerca. ¿Y cómo es que estamos cerca? Es por la sangre de Cristo. Solamente la cruz del Hijo de Dios es lo que cubre esa distancia tremenda entre Dios y el hombre. La cruz es lo único que puede cubrir esa distancia, la muerte de Cristo allí en la cruz. En una guerra, siempre que van a firmar la paz, hay siempre un acercamiento de posturas, un acercamiento de partes que estaban enfrentadas, se acercan. Y Cristo, quien nos hace estar en paz con Dios, esa cruz que salva tanto la distancia vertical como la distancia horizontal, como estar lejos de Dios, como también estar lejos del pueblo de Dios, esa cruz es lo que hace la paz y es lo que hace que estemos cerca. Pasamos de estar infinitamente lejos, ahora estar cerca de Él, más cerca, como habla ese himno, cerca, más cerca. Y cuando hablamos de cerca, no hablamos de cerca como ahora en todo esto de la pandemia, decimos cerca y en realidad estamos a 2 metros de alguien con todo esto del distanciamiento. No, cuando hablamos de estar cercanos a Cristo es que estamos unidos a Él, pegados a Él. Así es, eso es lo que pasa cuando Él nos salva. Estamos cerca de Él. Estábamos antes lejos y ahora estamos cerca de Dios y también cerca del pueblo de Dios. Y te pregunto a ti en esta mañana, ¿te encuentras lejos o cerca de Dios? ¿Te encuentras lejos o cerca de Dios? Quizá tú dices, bueno, yo no estoy ni lejos ni cerca, ni entre Pinto y Valdemoro, yo estoy ahí entre mitad. Pero lo siento, porque la Biblia dice que estás en Cristo o estás sin Cristo, o estás lejos o estás cerca, no hay un término intermedio. Cristo quiere que hoy vengas a Él, le aceptes como tu Salvador personal y entonces estarás cerca de Él. Y si estás verdaderamente cerca de Dios, entonces tu deseo también será estar cerca del pueblo de Dios, como los efesios que ahora estaban cerca del pueblo de Dios. Ese es el segundo cambio. Hemos visto de estar sin Cristo a estar en Cristo, de estar lejos a estar cerca. Pero el tercer cambio que hace esta paz de Dios en nuestra vida es que vamos de ser extranjeros a ser ciudadanos, de ser extraños a ser familia, de ser extranjeros a ser ciudadanos, de ser extraños a ser familia. Esto es todo uno. Leamos otra vez el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y esa palabra promesa habla de evangelio, ajenos al evangelio, ajenos a la promesa de este evangelio, al pacto de este evangelio. Pero luego vamos al versículo 17. No sabíamos, éramos ignorantes del evangelio, pero en el versículo 17 vemos ese cambio, porque Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y esas buenas nuevas es el evangelio. Éramos ignorantes del evangelio, pero Cristo vino y nos anunció el evangelio. Y en el versículo 19
Dice ahí, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Éramos extranjeros y ahora somos ciudadanos. Y dice, y miembros de la familia de Dios. Éramos extraños, ajenos, y ahora somos miembros de la familia. Y aquí entramos de lleno al corazón de lo que Pablo está desarrollando más que nada en este pasaje. Desde los tiempos de Abraham, Dios decidió escoger una comunidad, una nación, para revelar a través de ella su redención que Él iba a traer a este mundo. Escogió al pueblo de Israel y les dio una ley, les mandó ser un pueblo que tenían que ser luz a las naciones, porque de este pueblo iba a venir aquel que era Cristo, en el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios se reveló a su pueblo por medio de su palabra a través de pactos. Y ahí leemos que estos gentiles, estos efesios, estaban ajenos, extraños, ignorantes de los pactos de la promesa. Y quizá preguntas, ¿y qué es esto? Un pacto. Vivimos en un mundo en el cual a la gente no le gusta esta palabra pacto, porque le gusta que si quiero deshacerme de esto, me deshago y no me comprometo a nada. No quiero un pacto, no quiero un acuerdo, no quiero compromiso. Vivimos en ese tipo de mundo. Pero en estos pactos, que es la estructura de la palabra de Dios, Dios le dijo al pueblo que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Y les dio grandes promesas que Él iba a cumplir. Pero hay un pacto que se puede decir que los engloba a todos. Y es desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos lo que se ha llamado el pacto de la gracia. El pacto de la gracia, y es que Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Se podría definir este pacto como este plan que Dios ha establecido, Dios ha hecho, el trino Dios, y Dios lo ha hecho con su pueblo, entre Dios y su pueblo, en el cual Dios dice, yo voy a redimir a este pueblo, lo voy a salvar, y ha prometido que Él va a darnos su comunión y por tanto nos va a dar salvación gratuita, salvación completa a su pueblo, sobre la basados en el sacrificio de Cristo, y que su pueblo va a recibir esta salvación por la fe. Eso es lo que se llama el pacto, esto es lo que se llama esta promesa del pacto que está hablando aquí, que los gentiles no sabían nada de todo esto, no sabían que Dios había prometido salvar, que podían ser salvos de sus pecados, ellos no sabían esto. Y este pacto de que habla aquí la palabra de Dios es llamado en Isaías 54 el pacto de paz, porque es esa paz de la que estamos hablando. Y dice Dios que mi pacto de paz no se quebrantará. Y después en Ezequiel 37 dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Este pacto, este compromiso, este acuerdo que ha hecho Dios es un acuerdo eterno. El hombre hace pactos y en un par de meses, en un par de años, ha acabado todo. Los hombres después de la guerra se han hecho pactos de paz y en un par de años, en un poco de tiempo, ya todo se ha ido. Pero el pacto de la gracia, el pacto de paz que Dios ha hecho con su pueblo va a durar para siempre. Empezó desde antes de la fundación del mundo y va a durar para siempre. Dios tiene un mismo plan en toda la Escritura. La Escritura, la Biblia, no es un libro que Dios fue guiando y luego, vamos a cambiar el plan aquí, vamos a cambiar el plan aquí. No, es un mismo plan, un mismo pacto, un mismo tema en toda la Escritura. La redención, la salvación que Cristo iba a traer. Y los gentiles, es decir, cuando hablo de gentil me refiero a aquellos que no eran judíos, como estos efesios de Éfeso, ellos no solamente no eran parte del pueblo de Dios, por el cual Dios se había revelado, sino que es que no tenían ni idea de todas estas cosas, de toda esta revelación, eran ignorantes, ajenos a los pactos de la promesa, a las grandes promesas que Dios había dado de un Salvador que vendría. Así que había grandes obstáculos, grandes barreras para que ellos se pudieran acercar a Dios. Una la hemos visto, era la barrera natural. Habían nacido lejos de Israel, no eran ciudadanos de Israel. Tampoco habían sido formados o instruidos para conocer estas cosas. Pero la otra barrera era una barrera artificial. Y esa barrera la habían construido los mismos judíos por sus prejuicios e incluso odio en contra de los gentiles. Es interesante que la palabra que tenemos ahí en el versículo 12, como la palabra ajenos, es la palabra en griego xeno.
que quizá te suena esa palabra xeno de la palabra que tenemos en nuestro idioma español, xenofobia. Es un odio a los judíos, un odio a los extranjeros, y es lo que tenían muchos judíos. Odio hacia los gentiles, desprecio hacia los que no fueran judíos. Ese orgullo nacional que ellos tenían, como que nosotros somos el pueblo escogido de Dios, en muchos casos les llevó a creerse superiores. Y cuando llegamos a los tiempos de Cristo nos encontramos a los fariseos, que a todo el que no fuera judío, e incluso a los samaritanos, los despreciaban completamente. Y este problema fue también un problema en los primeros años de la iglesia primitiva, porque había judíos creyentes que no estaban muy contentos en mezclarse con los gentiles. De la misma manera que ocurre muchas veces en un país que hay ciudadanos de un país que no están contentos quizá cuando a extranjeros se les da la ciudadanía. Lo mismo que ocurre a veces en una familia, que hay hijos naturales que no están contentos cuando los extraños son adoptados. Lo mismo estaba ocurriendo aquí. Estos judíos no estaban contentos cuando los gentiles estaban siendo traídos a la iglesia de Dios. No estaban contentos con esto. Así que Pablo dedica estos versículos a hablar de esa paz que ahora Dios ha traído, esa reconciliación que Dios ha hecho entre judíos y gentiles. Dios ha traído la paz. Y en el versículo 14 leemos: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos pueblos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Quizá esto es difícil de entender, pero es bastante posible que cuando Pablo estaba hablando de derribar la pared intermedia, él se estuviera acordando de que en el templo de Israel, había un muro. Había un muro, y ese muro separaba lo que llamaban el atrio de los gentiles, el atrio de los extranjeros, y el sitio donde los judíos podían ir. Había un sitio que los gentiles podían ir, pero no podían ir a las partes interiores del templo. Solo se podían quedar ahí. Pero los judíos sí que podían ir a todas estas partes. Y había un muro de separación. Y Pablo dice: Cristo ha derribado cualquier separación entre judío y gentil. No sé si os acordáis, cuando Pablo fue al templo, la última vez que fue al templo de Jerusalén, y se encontraba allí, y unos judíos que le odiaban le comenzaron a acusar de haber metido a un gentil al templo, porque eso era profanar el templo. Y es muy interesante que le acusaban de haber metido a un hombre llamado Trófimo. ¿Y de dónde era este hombre Trófimo? Era de la iglesia de Éfeso, era de esta misma iglesia, y era un gentil, era uno que no era judío, y le acusaron a Pablo falsamente de haberlo metido al templo. Así que imaginaos este hombre Trófimo al volver a la iglesia de Éfeso, cómo estaría de confundido, de asustado, diciendo: por mi culpa ahora Pablo está encarcelado. Y quizá el hombre se preguntaba: ¿por qué es que soy tan rechazado allí en Jerusalén? Incluso hay gente de la iglesia de Jerusalén que me rechaza a mí como gentil. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que no hemos sido salvos los gentiles y los judíos del mismo modo? Quizá tiene Dios dos pueblos. Quizá nosotros, los gentiles, los extranjeros, somos un pueblo de segunda categoría. Y Pablo tiene que responder y decir: no, Dios ha derribado las barreras. Solo hay un pueblo de Dios. Cristo solo tiene un cuerpo. El esposo celestial solo tiene una esposa. La puedes llamar el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, un solo hombre, un solo cuerpo, pero hay solo un pueblo de Dios. Y ahora en el nuevo pacto ya no hay diferencia, barreras entre judío y gentil. Cristo ha quitado esa enemistad y ha traído la paz. Pero el judío entonces diría: ¿entonces la ley? La ley, todos los sacrificios y todo esto que nos dio Dios allí en el monte Sinaí con Moisés, todos los rituales, todo esto, ¿qué se hace con todo esto? Y Pablo les dice aquí en el versículo 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Se refiere ahí a que la ley ritual fue acabada, abolida en Cristo, porque Cristo es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hacía falta más sacrificios de corderos.
La ley moral, es decir, los 10 mandamientos sí que siguen vigentes, sí que siguen, porque ellos están en la conciencia del hombre, pero la ley de los sacrificios ya había sido acabada en Cristo. Cristo trajo la paz entre judíos y gentiles, y Cristo también trae la paz, la reconciliación entre el pueblo de Dios. Cristo hizo la paz, y Él trae la paz y quiere la paz para su pueblo. Éramos extranjeros del pueblo de Dios, ahora somos ciudadanos del cielo, ciudadanos del pueblo de Dios. Éramos extraños, ahora somos familia. Y esto tiene una aplicación, aunque en esta iglesia somos todos gentiles, porque que yo sepa no hay ningún judío aquí, pero esto tiene una aplicación también para nosotros como iglesia. Porque muchas veces hay cristianos que llevan toda su vida en la iglesia, fueron convertidos de niños y de repente cuando alguien nuevo se convierte y viene a Cristo, es tan fácil ver los errores de este nuevo convertido. Y si esa persona comienza a crecer en la gracia y se le da alguna responsabilidad, eso hay gente que no le gusta. Y hay gente que dirá, yo llevo 40 años aquí y yo no creo que esta persona nueva deba de hacer esto, deba de tener este privilegio. Esto ocurre en iglesias. Y es hacer lo mismo que los judíos estaban haciendo, descartando y rechazando a los gentiles. Pero también hay un peligro por el otro lado, en el lado de los gentiles. Hay alguien que quizás se convierte por la gracia de Dios y comienza a estudiar la Biblia y a crecer y comienza a hablarle a los otros de Cristo, tiene una pasión por Cristo y de repente ve a otro hermano que lleva a lo mejor 30, 40 años como cristiano y él solamente lleva 2 años. Y este hermano quizá pues no tiene esa misma pasión. Y este hermano nuevo, este cristiano nuevo se comienza a enorgullecer y a decir, mira, yo en 2 años he hecho más que este otro en 40 años. Y Pablo dice, no te jactes, así lo dice en Romanos 11, tú acabas de ser injertado en el árbol, no te jactes. Y por eso es que Pablo dice en el versículo 11, por tanto, acordaos de dónde estabais, acordaos de dónde estabais, estábamos en la miseria, estábamos muertos, acordaos de dónde estabais, para que no nos jactemos de nada, porque todo lo que tenemos es de Cristo. Todo lo que tenemos, toda la gloria tiene que ser para Él, para que nadie se jacte en su presencia, Hemos visto 3 cambios, de estar sin Cristo a estar en Cristo, de estar alejados a estar cerca, de estar extraños a estar en familia con Dios. Pero hay un 4º cambio, de estar sin esperanza, ahora estar en paz y en esperanza. Y eso lo vemos en el versículo 12, dice que estábamos sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza en este mundo, pero ahora sabemos que Cristo es nuestra paz, que Él nos ha reconciliado. El estar sin esperanza es la consecuencia de la situación miserable de este mundo y también de los gentiles. No sé si sabéis el corito que dice, sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Y así estábamos, sin esperanza. Si estás sin Cristo, estás sin esperanza. Algunas personas en este mundo quieren pensar que tienen una gran esperanza y ponen su esperanza en el dinero, en que les toque la lotería, en los políticos, ponen su esperanza en que todo vaya bien, en que no haya problemas familiares, en las buenas obras. Pero muchas veces, después de los reveses que da la vida, de los golpes y las decepciones y lo cruel muchas veces que es la vida y las cosas que ocurren, mucha gente comienza a perder la esperanza. Y hay mucha gente hoy, allí fuera, sin esperanza, sin ninguna esperanza, porque la única verdadera esperanza está en Cristo. Unas semanas antes de venir a España, por septiembre o por ahí, antes de venir aquí, cuando estábamos en Irlanda del Norte, estábamos en la casa y las niñas estaban durmiendo la siesta. Y me acuerdo de bajar abajo y estaba yo ahí y escuchar unos gritos afuera, en la urbanización que había afuera. Así que al principio pensaba que eran unos niños jugando, pero luego salí y nos dimos cuenta que eran gritos de una mujer mayor, llorando, una mujer ya adulta. Así que muchos vecinos salimos de nuestras casas para ver qué pasaba y nos encontramos con una mujer llorando, diciendo, hijo mío, ¿por qué me has hecho esto, hijo mío? Fuimos rápido a ver qué le pasaba y después de un tiempo nos dimos cuenta de la trágica realidad. El hijo de esta mujer, un hombre que vivía prácticamente enfrente de nuestra casa, un padre de 5 hijos, después de que su pareja lo abandonara por malos tratos, decidió acabar con su vida.
Su madre, al no poder contactar con él, vino a la casa y allí encontró el cadáver. Un hombre sin esperanza, una situación sin esperanza y ahora una madre sin esperanza y sin paz. Y esta situación se ha repetido una y otra vez y en la situación que vivimos ahora por la pandemia hay mucha gente sin esperanza. Y mi amigo que estás escuchando, quizá por internet, quizá aquí, mi amigo, yo no sé cuáles son tus circunstancias, no sé cuán bajo has caído, no sé qué es lo que quizá te está deprimiendo, lo que te ha hecho perder la esperanza. Quizás es económicamente, que no ves cómo vas a salir de esta. Quizás son problemas familiares o sentimentales que te han roto en 1000 pedazos por dentro. Quizás es que esta pandemia y las restricciones y todo te está afectando mentalmente, no tienes ganas de vivir, no tienes la fuerza de voluntad para levantarte por las mañanas, lo ves todo negro y piensas que no hay salida. Pero mi amigo, con todo mi amor, te digo que sí que hay salida, sí que hay esperanza y se encuentra en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. En Él hay esperanza para ti, hay esperanza en Cristo Jesús. No importa tu situación, no importa lo bajo que has caído, no importa lo que hayas hecho, hay perdón, hay esperanza y gracia y paz en Cristo Jesús. Y esto no es simplemente pensamiento positivo que te quiera animar, es la realidad de la palabra de Dios. Hay esperanza. En medio de este mundo, en medio de este caos, en medio de la desesperación, hay esperanza. No estoy hablando de una esperanza en un cambio de gobierno, no estoy hablando de una esperanza en que te toque la lotería o en que tu problema ya se vaya por completo, ni una esperanza en que tu situación económica mejore drásticamente, sino una esperanza en Cristo Jesús. Es la única esperanza que tú y yo tenemos y en su glorioso evangelio. Y la vida del cristiano es una vida de aquel que está en paz con Dios, una vida de esperanza real y firme. ¿Y por qué digo esto? Porque dice Dios que Él nos ha dado una esperanza. Y esta esperanza, dice, no avergüenza. Y quiere decir, esta esperanza nunca te va a defraudar. La gente te defraudará, la esperanza que pongas en el mundo te defraudará, pero la esperanza que pongas en Cristo nunca te va a defraudar. Y preguntas, ¿por qué? Porque nos dice Romanos 5:5 que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y lo ha derramado en nuestros corazones. Y este Espíritu Santo es la fianza, el depósito que Dios nos ha dado de que Dios va a cumplir lo que dice. Cuando se da una fianza es que yo voy a cumplir lo que digo, así que te doy este depósito, te doy esta fianza. Y si tenemos esta fianza, ahora podemos tener confianza. Podemos tener confianza en Cristo porque tenemos la fianza del Espíritu Santo. Ahora en este tiempo, en la vida del cristiano, permanecen que la fe, la esperanza y el amor. Hay esperanza. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza para todo aquel que viene a Él. Sus promesas no van a cambiar. La esperanza de la gloria en el cielo, de la esperanza de gloria que es Cristo mismo. Y si tú no tienes esperanza en este día, puedes encontrar esperanza en Cristo Jesús si vienes a Él y le recibes como tu Salvador. Y ya para acabar, el último y gran cambio es que en el versículo 12 leemos que estábamos sin Dios y ahora tenemos libre acceso, entrada a Dios. Sin Dios en el mundo, las últimas palabras del versículo 12. Y el versículo 18 nos dice, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los efesios tenían sus dioses falsos, tenían a Diana, grandes Diana entre los efesios, pero en realidad estaban sin verdadero Dios. Y es que si no conoces a Cristo vas como un barco sin timón, un barco sin guía, un barco sin brújula, un barco sin ningún puerto que lo pueda guiar. Así es como estás, sin Dios. Da igual de qué religión seas, si en tu religión hay 1000 dioses, si no es el Dios verdadero, a través de Cristo estás sin Dios. Y te digo que estar sin Dios en el mundo es lo más peligroso que se puede estar. Sin Dios en este mundo no te lo puedes permitir, no te puedes permitir eso. Estar sin Dios en el mundo es más peligroso que estar sin vacuna en una pandemia, que estar sin chalecos salvavidas en medio del mar, que es más peligroso que tirarte de un avión sin paracaídas. Lo más peligroso que puedes estar es estar sin Dios en este mundo, sin Cristo. Por eso te ruego, si no has conocido a Cristo, que vengas a Cristo en el día de hoy. Él es la paz que necesitas, la paz que va a cambiar tu vida completa. De estar sin Dios en el mundo puedes tener ahora entrada a Dios. Y es lo que habla el versículo 18, ya acabando. El versículo 18 habla de esa entrada, acceso que tenemos a Dios en oración. Y es por el Dios Trino, por la Trinidad. Entramos por medio de Cristo. Es Cristo el que en su nombre oramos y en su nombre adoramos. Y es por medio del Espíritu,
Es el Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos indecibles y es al Padre al que vamos a adorarle y a orar a Él. Este es el cambio que hace Cristo. Y es el cambio que tú puedes tener en tu vida en el día de hoy. Estás sin Cristo, pues puedes tener ahora estar en Cristo, estar con Cristo. Estabas lejos, puedes venir y estar cerca a Cristo por la sangre de su cruz. Eras extranjero, extraño, puedes ser ahora ciudadano y familia de Dios. Estabas sin esperanza, en Cristo hay verdadera esperanza. Estabas sin Dios en este mundo, en Cristo puedes ahora tener acceso al Dios del cielo. Espero que sea tu deseo, si no conoces a Cristo, el venir pronto, el venir ya a Cristo y recibirle como Salvador personal. Si estás escuchando y no conoces a Cristo, nos encantaría hablar contigo, nos encantaría explicarte estas cosas, pero si conocemos a Cristo, si estas cosas han sido una realidad en nuestra vida, entonces, como dice el apóstol Pablo, acordaos, recordemos esto, acordamos de la miseria en la que vivíamos y del cambio que ha hecho Dios en nuestros corazones. Vamos al Señor en oración, vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por el cambio tan grande que trae la paz de Dios a nuestra vida. Esta paz con Dios, este cambio tan grande. Estábamos sin Cristo y ahora estamos en Cristo. Y en Cristo tenemos todas estas cosas. Somos ahora adoptados en la familia de Dios. Estamos cerca de Él. Ahora tenemos esperanza, la mayor esperanza que podemos tener. Y ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Tenemos libre entrada a adorarte a ti, a hablar contigo, oh Dios, y a que tú nos hables. Padre, no lo podemos entender. ¿Cómo puede ser que el Dios que ha creado el cielo y la tierra quiera hablar con personas tan bajas, pecadoras, humildes como nosotros? Pero así tú lo dices en tu palabra, que tú habitas con el humilde de espíritu. Gracias, Padre, por todas las cosas que has hecho por nosotros. Si hay alguien que está escuchando en el día de hoy que no te conoce, pido, Padre, que hoy sea día de salvación, que no lo deje para otro día, sino que hoy venga y experimente este gran cambio que solamente tú puedes dar. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor os bendiga. Estamos despedidos ya.